Bien, antes de pasar a esta tercera sesión sobre Mumford, valdría la pena acotar algo sobre lo dicho en relación con el tiempo. Y es que nosotros en este momento ejercemos también un control remoto sobre el tiempo, un control a distancia sobre el tiempo y sobre las cosas que realizamos. Y esto porque la tecnología también nos permite hacer un control sobre nuestras propias funciones. Para poner un ejemplo sencillo, lo que hacemos al elaborar una transacción bancaria por internet. Antes teníamos que dirigirnos físicamente, ¿no? Hacer una fila durante un largo tiempo. Ahora podemos ahorrarnos un montón de tiempo haciendo las cosas de esa manera. Claro, en esta concepción del tiempo valdría la pena, a propósito de lo que habíamos señalado en el intermedio, sobre la metafísica, y pensemos en una metafísica del tiempo, ¿no? El profesor Francisco hace, creo que un par de años me ha pasado un texto sobre la metafísica del tiempo, pero pensemos en una metafísica del tiempo del presente, desde esta perspectiva que les he presentado, o que les he señalado, y es ¿a dónde hemos llevado el tiempo? ¿A dónde lo hemos puesto? Porque claro, el tiempo estaba ligado a las cosas, ¿cierto? Hay una semivida, se dice, ¿no? de los átomos, por ejemplo, de los compuestos, que se desintegran de acuerdo a determinados periodos, ¿sí? ligados a su propia estructura natural. Hay una vida y una duración de los objetos, ¿no? Una obsolescencia de los productos tecnológicos. De nosotros mismos tenemos, ¿no? un periodo de vida, ¿no? una esperanza de vida. Bueno, tenemos muchas cosas. Parece ser que en un principio la modernidad quiso fijar el tiempo de todas las cosas cuando se obsesionó con la medida, con el reloj, con la cuantificación. Y quiso fijar el tiempo de todas las cosas. Nuestro tiempo no le gusta mucho eso. O sea, no solo vivimos cientos de vidas, sino con esa idea de vivir cientos de vidas podemos estar viviendo cientos de tiempos. Espacios donde el tiempo es absolutamente lento, cuando no disfrutamos para nada lo que estamos haciendo. Y espacios donde el tiempo se nos pasa sumamente rápido, por nuestras obligaciones o porque disfrutamos con locura lo que estamos haciendo. Entonces, valdría la pena pensar en eso, ¿no? En una metafísica del tiempo, pero de nuestro tiempo. Bien, haciendo esa acotación, vamos a seguir con este interesante pensador, con Mumford. Y vamos a entrar en un tercer punto antes de pasar al eje, o lo que considero que es el eje de su pensamiento en relación con la técnica y la tecnología. Los seres humanos, a propósito de la metafísica, tenemos esto. La metafísica para Mumford podría ser definida como esto. Es una aspiración superorgánica que se molesta, que se aísla de una simple aspiración para el abastecimiento. ¿Qué hizo la primera época industrial? Abastecerse, explotar el mundo, enriquecerse, acumular bienes, capitales y demás cosas. Eso fue lo que primero hizo. Su concepción materialista solo le servía para llegar a pensar que lo único que estaba haciendo era proveerse materialmente. Algo así como un animal que se provee de los medios que materialmente necesita, de los alimentos que materialmente necesita, ¿no? Y engorda un montón antes de que el invierno llegue, ¿no? En eso consiste abastecerse, suplir necesidades estrictamente naturales, ampliar esas necesidades naturales, pero no salirse de las necesidades naturales. La aspiración superorgánica, ¿sí? El lenguaje frente a la necesidad, es lo que caracteriza entonces la metafísica desde este punto de vista, o la postura de la tecnología. Entonces la tecnología no está en una instancia simplemente física. Vean qué curioso, no estaría en una instancia física la tecnología está en una instancia metafísica, está en una instancia trascendente al orden natural. ¿Por qué? Porque fundamentalmente es artificial. Habíamos visto en el caso de Hobbes, por ejemplo, que ya había una condición de artificialidad, ¿sí? En el caso de Hobbes, y que pensaba que la sociedad, ¿no? era ese hombre artificial. Pero estamos frente a una persona que cree que esa primera artificialidad, esa mega máquina de la sociedad, fue totalmente alienante, ¿sí? Y es una máquina que imposibilitaba el desarrollo de las tecnologías que tenemos en el presente, de unas tecnologías más allá del abastecimiento.
Pero entonces cuando se crea otra artificialidad y se construye la máquina en cuanto tal, es decir, el objeto puramente artificial, ¿sí? Entiéndase o interprétese como puramente metafísico. Cuando construimos el objeto metafísico, no lo pensamos, lo construimos, lo hacemos. Esto es un objeto metafísico. ¿Sí? La cámara es un objeto metafísico. Y cuando hacemos eso, cuando logramos eso, entonces superamos esa primera artificialidad. Y al superar esa primera artificialidad, entonces hacemos, ¿sí? Y generamos lo que propiamente podría ser el lenguaje. Es que apenas estamos entendiendo el lenguaje. Apenas estamos conociendo lo que significa hablarnos. Recuerden que la sabiduría estaba restringida a una serie de parámetros, ¿no? La paremiología, ¿no? Esta ciencia de las máximas, de los dichos, de los proverbios. Dichos de la antigüedad que repitieron generación tras generación, todas las generaciones. Hoy día las personas no hacen eso. Aún eso solo hace parte de una gran sabiduría, de un inmenso caudal de pensamientos y de ideas. Pero eso es posible gracias a esa nueva instancia. Es decir, es cuando nosotros tomamos esa metafísica que era totalmente aislada de nosotros y la aterrizamos. Y la forzamos a entrar. Algo así como diría Baudrillard, hacemos una transferencia, ¿no? En este caso una transferencia metafísica, ¿sí? A las máquinas, ¿no? Dotamos a las máquinas de una vida supraorgánica, ¿no? Bien, pasemos entonces al eje fundamental de la filosofía y del pensamiento de Mumford, y es el concepto de megamáquina, ¿no? El concepto de megamáquina lo vamos a entender desde tres perspectivas. La primera de estas perspectivas es que en la megamáquina, dice Mumford, la megamáquina, que es la sociedad, ¿sí? Que es la sociedad en pleno, se mantuvo. Vean ustedes, ¿por qué pongo en el centro a la megamáquina? Porque la megamáquina es el rival fundamental del pensamiento de Mumford y necesitamos entender el rival que Mumford quiere vencer, ¿sí? Entender las herramientas de este rival para saber de qué manera el pensamiento que hemos tratado de desarrollar en estas tres sesiones pueda ser valorado, pueda ser comprendido. Lo primero es que la megamáquina, dice él, la megamáquina unió un mandato divino, o la idea de un mandato divino, a la coacción militar. La obediencia, pero no una obediencia física, sino una obediencia supranatural. No necesitamos que la persona, cuando pervierta o altere el orden de las cosas, piense que ha alterado el orden de la sociedad o piense que ha engañado a alguien en concreto, sino que piense que ha alterado el orden mismo de las cosas, el orden en sí, es decir, piense que ha alterado lo divino. O sea que no es, en términos nietzscheanos, no hay peor venganza que el perdón, ¿no? Entonces uno diría, claro, en términos de Mumford, no basta solo que la persona piense que ha cometido un error, sino que además debe sentir culpa, ¿sí? Frente al error. Porque entonces el error está en una instancia sobrenatural. Y esa instancia sobrenatural es justamente la culpa. Entonces, el mandato divino y la coacción militar fueron el espíritu de la megamáquina y lo que constituyó a la megamáquina. No se hace una pirámide, no se mueven miles de personas si no hay un mandato divino, ¿sí? Que les haga obrar a pesar de las penas, a pesar del duro trabajo, ¿sí? Si no hay un mandato divino, las personas no pueden hacerlo, no pueden soportar el dolor, ¿sí? De un trabajo, de una esclavitud. Y en segundo lugar, junto a ese mandato divino y esa coacción militar, ese orden militar basado en la estricta obediencia, pues está el hecho de que las megamáquinas hubiesen generado soberbios logros, es decir, grandes logros, ¿no? Entonces, la gran pirámide, ¿no? Las tumbas, los mausoleos inmensos, el acueducto, ¿no? Romano, las grandes vías que atravesaban kilómetros y kilómetros, la gran pirámide, ¿no?
los soldados de terracota, ¿no? Y así, ¿no? Las pirámides de los mayas, ¿no? Todas estas obras que uno dice, ¿cómo pudieron hacer esto? ¿No? Y entonces la gente dice, no, fueron los extraterrestres. No, no fueron los extraterrestres. Mandato divino y coacción militar. Suma esas dos cosas, ¿sí? Y someta a un grupo grande de gente para que pueda ver cómo es que funciona, ¿sí?, una mega máquina. La Segunda Guerra Mundial, 60 millones de muertos, ¿no?, entre las dos guerras, en fin. ¿Hasta qué punto puede llegar una mega máquina? Lo que mueven, por ejemplo, las creencias religiosas, los dogmatismos, lo que mueven en la sociedad. Eso, todo ese hecho. Si ustedes vinculan eso. Soberbios logros. ¿Qué es un soberbio logro? Es algo que impresione, ¿no?, que disminuya la grandeza de lo humano. Si tú disminuyes la grandeza de lo humano en una obra, si imposibilitas, ¿no?, la respuesta, la acción de esta persona frente a eso. O sea, haces creer que la persona ha hecho lo que debía hacer, a pesar de que en ello se le haya ido su propia vida. Segundo, Mumford habla de tres procesos, de tres etapas de la evolución tecnológica. La primera es la eotecnia, sería como la tecnología del aire, ¿no?, pero él se refiere más como a la tecnología de los elementos de la naturaleza, ¿no? Se basa, por ejemplo, en, digamos, el reloj de arena, ¿no? Ahí estaría un reloj de piedra, ¿no?, de tierra, ¿cierto? Estarían los relojes que funcionaban con agua, ¿no?, también. Entonces, de alguna manera, todos los relojes, o estos relojes que funcionaban con fuelles, ¿no?, también, entonces ahí funcionan con el aire, ¿no? Y Mumford pone el reloj, por ejemplo, como uno de los inventos, ¿sí?, para tratar de semejar el movimiento de la naturaleza, de los elementos de la naturaleza, a las máquinas. Entonces, las máquinas de alguna manera reproducen, son como una especie, en la clasificación de los signos de Peirce, son como una especie de ícono, ¿no? El ícono es un signo que depende de su elemento, del elemento del cual es signo, depende del objeto del cual es signo. Por ejemplo, la veleta, que indica la dirección del viento, la indica gracias a que el viento la mueve. Entonces el reloj es reloj no por sí mismo, no independientemente de la naturaleza. Trae en sí la naturaleza misma. La eotecnia dura hasta el siglo XVII, piensa Mumford. Desde la antigüedad hasta el siglo XVII, los seres humanos lo que buscaron fue semejar la naturaleza desde la creencia sobrenatural que tenían de los elementos de la naturaleza. O sea, fue una perspectiva sobrenatural de la técnica, piensa él, vinculada además a las necesidades básicas, a las necesidades diarias de la vida, a la supervivencia fundamentalmente. Después empiezan los siglos de la paleotécnica, que van desde el siglo XVII, es decir, desde la creación del universo mecanicista con Newton, hasta la revolución industrial en el siglo XIX. Ahí tenemos una paleotécnica, que es la que crea la imagen mecanicista del mundo, por una parte, mantiene el esquema sobrenatural, pero además fabrica la máquina e inventa la máquina. Es la época de la invención de la máquina. Pero vean lo curioso, la máquina allí ¿sí?, simplemente semeja el orden del universo, no se ha separado. Es algo artificial y sin embargo estos hombres no han descubierto que eso es una segunda instancia metafísica, que era lo que hablábamos hace unos instantes. Y por último, la neotecnia, ¿sí?, que nace en el siglo XIX y que llega hasta nuestro tiempo. En la neotecnia hay una efectiva separación de la máquina y la naturaleza. La máquina no reproduce la naturaleza, la máquina reproduce los deseos y la visión que el ser humano tiene, no solo de la naturaleza, de la sociedad y de sí mismo. O sea que la máquina de alguna manera obedece a las pasiones más que a una razón o un orden estrictamente natural del mundo o del universo, que fue lo que los otros tipos de técnica o las otras tendencias en la técnica o en el desarrollo tecnológico buscaron.
Y por último, la otra característica fundante de la visión de la megamáquina es que la politecnia, ¿sí?, poco a poco se va vinculando al desarrollo de la megamáquina. La megamáquina, en principio, en las primeras etapas, especialmente en la eotecnia, ¿sí?, tiene un carácter monotécnico, en el sentido que la megamáquina persigue un único fin y un único objetivo, ¿no? Y es un fin y un objetivo que está desligado de las necesidades humanas, ¿sí?, pero en cambio sí muy vinculado a las necesidades animales. Entonces es bastante falso el hecho de que el ser humano en todo ese tiempo hubiera podido ser definido, no hay mentira más grande que definir al ser humano como un animal racional. El ser humano era solo un animal, una ficha más, ¿no? Algo que podía controlarse, someterse y someterse a una estructura social como la megamáquina. La politecnia, justo, tiene que ver con la capacidad de construir megamáquinas, en el sentido que tal vez nosotros podríamos entender para nuestro presente, ¿no?, grandes máquinas, grandes diseños, ¿cierto?, ingenieriles, tecnológicos y demás, que favorecen o que vinculan mejor muchos ámbitos de la sociedad y muchas circunstancias de la sociedad. Entonces, la existencia de una máquina y el poner una máquina en un punto en la sociedad implica de alguna manera disolver o complejizar o hacer que algo suceda en el pleno de la sociedad. Poner una megamáquina, ¿sí?, como en el diseño de las ciudades o en las estructuras militares, feudales, o en las creencias religiosas, o incluso en la tradición filosófica, poner una megamáquina a funcionar significa elaborar un culto en torno a una idea. El eje de las megamáquinas es ese, es el culto a una idea. Cuando emerge la politécnica, ¿por qué la concepción politécnica es tan importante? Porque cuando tú pones varios elementos frente al desarrollo de un dispositivo y pones elementos de lo más variopintos, de lo más diversos que pueda pensarse, pones a competir esos elementos. Cada elemento querrá imponerse en el desarrollo de una máquina. Algunos querrán decir que, por ejemplo, el celular, nació para que nos comunicáramos. Y las personas a veces románticamente dirán, oye, pero ahora ya ni nos comunicamos con los celulares. Bueno, de hecho, en eso consiste vivir en nuestra época. En no temer a que aparezca eso. En no temer a que emerja una posibilidad. Entonces, la perspectiva politécnica lo que hace es vincular el ser humano a la producción tecnológica, a la producción de las máquinas. La perspectiva monotécnica lo que hace es vincular la existencia humana, someter la existencia humana a unos fines marcados por la sociedad y unos fines marcados por la estructura social dominante. Justo por eso, las personas crearon distintos parásitos, por ejemplo, el deber, ¿no? Por ejemplo, la verdad, por ejemplo, la luz, ¿no? Y crearon distintos parásitos en la sociedad para creer que aquello que estaban haciendo, lo estaban haciendo correctamente. Pero en ello, la vida humana propiamente, la vida, en la pregunta que tú hacías, la vida nada tenía que ver con eso. ¿Qué se estaba construyendo allí? Una estructura social. Entonces, claro, Mumford es uno de esos autores que lo confronta a uno poderosamente.
Pero justo hay que hacer eso que él dice que es característica de los seres humanos y de la producción tecnológica y de nuestra relación con las máquinas. ¿Por qué denomina a su gran obra el mito de la máquina? ¿Qué será? ¿Que la máquina es efectivamente una invención? Sí. La máquina debe ser eso. Pero no solo debe ser invención, sino que además la máquina debe ser interpretada. Porque si la máquina no es interpretada, la visión politécnica, la visión diversa, la visión biotécnica, es decir, amante de la vida, no puede emerger. Si la máquina no está sujeta a la interpretación ética y estética, porque no puede ser una cuestión solo moral, no puede ser una cuestión solo de la obligatoriedad, de lo que hay que hacer. También tiene que ser una cuestión del agrado frente a la vida, del agrado frente a las cosas. Ahora, en el intermedio, en uno de los ejemplos que ustedes ponían, que es un ejemplo maravilloso, a propósito del celular, hablaban de los celulares de antes, que eran celulares muy grandes, o sea, que estéticamente dejaban mucho que desear. ¿Sí? O sea que era un producto que no estaba hecho para nosotros, era un producto que no estaba hecho para ser disfrutado, era un producto que estaba hecho para mostrar un elemento de la megamáquina, es decir, de la segregación, de las clases sociales. Era un producto que estaba mostrado para eso y que estaba elaborado para eso, más que con otros fines. Nadie se pensó el asunto, ¿no? Pero en nuestro tiempo se ha pensado estas cosas. O sea, a nosotros sí nos encanta eso. No solo nos gusta hacer las cosas bien, es decir, éticamente, sino que también nos gusta vivir bien, es decir, estéticamente. Bueno, piensen en eso. ¿Por qué? Porque el mito de la máquina no es algo errado, no es algo nocivo. Los mitos no son tan malos, los mitos no son tan irreales como se dice. De hecho, son esa nueva instancia metafísica que a veces hace tanta falta, ¿no? Frente a la esterilidad de nuestros tiempos. Bueno, muchas gracias. La pregunta no es si son racionales como nosotros, la pregunta es si sufren. Entonces, si algo provoca sufrimiento, ojo con eso, decía él. Entonces, es eso. Y nuestra sociedad sí está muy prevenida frente a eso, o ha aprendido a reaccionar frente a esas cosas. Entonces, detrás de los movimientos de los derechos civiles vinieron todos esos movimientos. Entonces, movimientos a favor de las mujeres, movimientos a favor de los gays, movimientos a favor de los animales, movimientos a favor de todo aquello que en otro tiempo estuvo, incluso los niños, ¿no? Los niños eran vistos hasta el siglo XIX como animales, ¿no?